Saludos visitantes, les doy la bienvenida nuevamente a la Forja de las Pesadillas. La historia de hoy nos lleva a un sitio sombrío y donde más historias aterradoras puede haber. Esta historia nos llevará a la morgue, así que toma asiento y escucha con atención, que atestiguarás lo aterradoras que pueden ser las risas de la morgue. Desde niño siempre detesté a las personas. Al crecer y saber que tendría que trabajar para vivir, en mi cabeza se formó el deseo de conseguir un empleo donde mi contacto con la gente fuera el mínimo posible. Tal sueño se hizo realidad cuando, a mis 20 años, conseguí trabajo de guardia de seguridad en la morgue de la ciudad. Puede que para muchos un trabajo así significaba no aspirar a mucho, pero la soledad que me brindaba bien valía el que no fuera tan bien remunerado. Pues más allá de los breves saludos y despedidas a la hora de entrar y salir del turno, no tenía que interactuar con nadie. Mi trabajo consistía básica y únicamente en revisar las cámaras de seguridad del recinto, así como de realizar rondines ocasionales para atender algunos de los puntos ciegos que las cámaras tenían. Aquellas instalaciones no eran precisamente una maravilla, de hecho eran ya muy viejas. Además, tenían como añadido que se trataba de una propiedad del gobierno, por tanto, era fácil suponer que el cuidado que le dedicaban no era el mejor. Una prueba de ello era el sistema de cámaras de seguridad, que si bien todas eran a color, contaban con audio y video de manera simultánea, la gran mayoría ya contaba con fallas. De entre todas las cámaras defectuosas estaba la del cuarto frío, que no entregaba ninguna imagen. Solo se veía un profundo color negro en la pantalla correspondiente en la sala de monitores. Eso y el canal de audio que en realidad no exponía nada interesante, salvo el ruido que hacían los compresores de los aires acondicionados a la hora de activarse y desactivarse. Además, claro, de las charlas que tenía el personal a la hora de trabajar con los cadáveres. Por algún tiempo me cuestioné por qué no arreglaban esa falla. Quizá el que se tratase de únicamente cadáveres, de que casi nadie tenía acceso a ese sitio, y de que a nadie le importaba un carajo lo que pasara con esos cuerpos, era la razón de que nadie hiciera nada al respecto. Igualmente, con el paso de los días, esa curiosidad se esfumó rápidamente y me dediqué a realizar mi labor sin cuestionar absolutamente nada. Justamente a las 9 de la noche es cuando todo el personal se va. Es a esa misma hora a la que inicia mi turno. Procuro llegar únicamente con el tiempo necesario para que el compañero del turno anterior me dé los pormenores de lo que aconteció y luego se largue, evitándome así charlas innecesarias. Luego de ello soy plenamente capaz de disfrutar de 12 horas de absoluta y placentera soledad. Como es normal en ese tipo de lugares, hay un montón de historias sobre sucesos extraños, tales como ruidos de origen desconocido, cosas que se mueven solas e incluso apariciones. Yo no soy muy creyente de ese tipo de cosas. Además, llevo poco tiempo trabajando en este sitio. Unos cuantos meses únicamente, y en ese tiempo no he atestiguado nada parecido a eso. Pero todo cambió en solo una noche. Era ya cerca de la medianoche. Todo mi turno transcurría de manera normal. Incluso podría decir que de manera más aburrida de lo usual. Ni siquiera mi teléfono móvil me ayudaba a mitigar un poco la sensación de tedio que me estaba invadiendo en esos momentos. Entonces, sin más opción, opté por adelantar el recorrido de seguridad que debía dar, ya que de igual forma faltaban solamente unos minutos para hacerlo según el horario. Tomé mi linterna, le di una última mirada a los monitores y salí de la oficina. El recorrido en la parte exterior era sencillo y bastante rápido de realizar. Los dos patios eran amplios y solo había césped en ellos, por tanto no existían lugares en los que algo o alguien pudiera ocultarse. Por otra parte, el recorrido interno era distinto, algo más laberíntico. Dicha particularidad me gustaba bastante. Siento que le brindaba cierto toque de aventura a la labor. Nunca iniciaba el recorrido de la misma forma, todo con la intención de que la experiencia fuera lo más variada posible. Curiosamente, no sé si de manera inconsciente o no, solía dejar el cuarto frío para el último. Tal sitio no me daba miedo.
pero creo que de igual forma mantenía cierta distancia respetuosa con los muertos. Cuando finalmente llegué al cuarto frío, lo primero que noté era que las luces estaban apagadas, cosa que no era común, ya que por reglamento debían permanecer encendidas todo el tiempo, independientemente de que el sitio estuviese en uso o no. No le di mucha importancia al asunto, simplemente pensé que las habían apagado por un descuido, así que decidí encenderlas yo. Al abrir la puerta, la oscuridad me miró fijamente. En ese negro panorama solo brillaban levemente los LEDs de algunos aparatos que se hallaban dentro de la habitación, aunque claramente eso no bastaba para brindar visibilidad. Deslicé la mano por la pared hasta que di con el interruptor. Sin embargo, antes de presionarlo, algo me detuvo. Fue un pequeño quejido, o quizá un suspiro apenas audible. No pude diferenciarlo con certeza. Incluso podría decir que no sucedió, pues como dije, apenas lo pude oír. Me quedé quieto por unos momentos escuchando con atención por si acaso volví a escucharlo, pero no sucedió. Llegué a creer que se trataba de alguna pareja intrépida que se había escondido en la habitación para tener sexo, y que aquel quejido o suspiro había sido producto de la lujuria o bien de la sorpresa de casi ser descubiertos. Finalmente opté por dejar aquella teórica pareja tranquila y me alejé sin encender la luz. Pensé que el tiempo que me tomara el terminar mi recorrido les bastaría para poder escapar sin ningún tipo de problema, y así me fui tratando de ahogar la risa ante tan curiosa situación. Pronto llegué a la intersección de dos pasillos, donde debía girar a la derecha, pero antes de poder dar la vuelta, una carcajada proveniente del cuarto frío me detuvo en seco. A diferencia de aquel quejido débil del comienzo, esta carcajada fue fuerte e inconfundible. No había manera de decir que no la había escuchado. En contra de todos mis instintos me giré para ver a la puerta del cuarto frío. Algo en esa risa me perturbó de manera inexplicable. Quise creer que era una risa de victoria proferida por alguno de los integrantes de aquella supuesta pareja ante el alivio de no haber sido descubiertos. No obstante, dicho pensamiento se trataba de un autoengaño, pues en aquella risa había dos elementos. Uno de ellos era la burla, y el otro, el que me había perturbado, era algo más difícil de describir, pero la palabra que podría definirlo más fácil era sin duda maldad. Algo malévolo se dejó entrever en aquella breve carcajada. De súbito las luces del cuarto frío se encendieron. Tal acto me sacó de aquel momento de estupefacción, cortando de tajo la tensión que comenzaba a oprimirme el pecho y hacer que se entrecortara mi respiración. Sin perder más tiempo di la media vuelta y me alejé. Me regañé a mí mismo por dejarme caer en ideas tan estúpidas. Como un necio me aferré a la idea de la pareja imprudente para luego volver a la sala de monitores. Ya ahí, el reloj mostró que me había quedado congelado en el pasillo más tiempo del que había pensado, pues faltaba ya solo media hora para el final de mi turno. Sacudí de mi mente cualquier cosa relacionada con el reciente evento y aguardé con relativa calma para la llegada de mi relevo matutino. Cuando este llegó me preguntó si había ocurrido algo relevante y que requiriera darle seguimiento. De manera involuntaria abrí la boca para hablar sobre lo del cuarto frío, pero inmediatamente me contuve. No tenía caso hacerlo. De todos modos, ¿qué iba a conseguir? Solamente que me consideraran más raro de lo que ya pensaban que era. Así que terminé respondiendo que no había pasado nada y me retiré a casa. Al llegar a mi hogar me tumbé sobre la cama. Intenté conciliar el sueño, pero no lo estaba logrando. No podía evitar pensar en aquella risa. Di muchas vueltas sobre el colchón. Sin embargo, no lograba sacarme aquel horrible sonido de la cabeza. Finalmente el cansancio pudo más y me quedé profundamente dormido. Aún con eso me presenté esa noche a trabajar. Cuando arribé a la oficina mi compañero no reportó nada relevante. Al saber eso me sentí un tanto desconcertado, pues tenía la ingenua esperanza de no ser el único que estuviera pasando por tal situación. La noche transcurrió de manera normal. Había pasado más ya de la mitad del turno y nada extraño pasaba. Gracias a eso me di el lujo de pensar que ya todo había terminado. Di mi recorrido como si nada pasara e incluso mi paso por el cuarto frío no presentó ningún problema. Entonces volví a la sala de monitores para pasar allí el resto de mi jornada. El mirar aquellas pantallas por mucho tiempo comenzó a provocarme sueño.
Por tanto, saqué mi teléfono móvil para deshacerme del sopor que comenzaba a invadirme. Así me perdí entre varias historias y videos que se presentaban en la pantalla del dispositivo, hasta que un sonido mandó al carajo toda la calma que había conseguido. De uno de los monitores se dejó oír una carcajada. La risa que escuché no fue como la de aquella ocasión en el cuarto frío. Esta vez podría compararse con la de un niño. Me negué a apartar la mirada de mi teléfono móvil para ver de cuál de todos los monitores venía aquel ruido, aunque en realidad ya lo sabía. Se trataba del maldito cuarto frío. Me mantuve así, resistiendo al ver la pantalla negra. No obstante, aquella risa infantil no paraba. No sé con seguridad cuánto tiempo se mantuvo, pero se me figuró eterno, como torturándome hasta que le pusiera atención. Al final, sucumbiendo a la presión, arrojé mi teléfono al suelo con furia y clavé la mirada en aquel jodido monitor. Efectivamente, era de allí de donde venía la risa. El color negro parpadeaba mientras la carcajada sonaba. De un momento a otro, por un breve instante, la imagen se restableció. Y ahí, sobre la plancha de metal que está justo en el centro del cuarto frío, me pareció ver a alguien sentado en el borde de la misma. Aunque, antes de poder hacer algo o decir algo, la imagen volvió a negro y la risa se detuvo. Al terminar de ver aquello quise gritar, no por miedo, o al menos no totalmente por ello. Me sentía en su mayoría frustrado. No entendía por qué pasaba esto y mucho menos entendía por qué me estaba pasando a mí. Como dije, nunca he sido creyente de este tipo de cosas. Yo solo quería mantenerme alejado de la gente, de los vivos, pero parece que a los muertos yo tampoco les agradó demasiado. Mantuve preso aquel grito en mi garganta hasta que el guardia del turno matutino llegó para reemplazarme. El sonido de la puerta al abrirse cortó de golpe toda mi ansiedad, lo que me permitió levantarme. Cuando me preguntó sobre las eventualidades del turno, muy apenas pronuncié alguna palabra. Solo deseaba irme y eso fue exactamente lo que hice. Pretendí no salir corriendo de ahí. Contuve mis nervios. Conduje mi auto e intenté dormir cuando llegué a casa. Los siguientes días no fueron mejores. Ahora casi todas las noches escuchaba las risas a través de la cámara del cuarto frío. Además, nunca eran las mismas. Era como si las cosas que habitaban ahí se turnaran para burlarse de mí. Obviamente decidí irme de ese lugar, pero las opciones laborales para alguien como yo no abundaban. Entonces, era evidente que mi escape tomaría algo de tiempo. Como añadido a mi infortunio, una pesadilla comenzó a saltarme todas las noches sin falta, y era exactamente la misma. En ese terrible sueño me hallaba yo haciendo recorrido en la parte externa del edificio. Mientras caminaba por el patio dirigía la vista al edificio, y en cada una de sus ventanas podía ver oscuras siluetas que me devolvían la mirada y reían fuertemente. Después avanzaba al interior de la estructura caminando con lentitud. No sabía por qué me movía así. Era como si alguien o algo más controlara mi andar. Todo con el fin de que cada uno de los horrores que iba a presenciar fueran vistos con el mayor detalle posible. En el interior de las oficinas las luces titilaban. Durante esos intervalos de luz y oscuridad, formas retorcidas se movían erráticamente, convulsionándose violentamente y riendo también de manera demencial. Como pasaba en la vida real, aquel recorrido se detuvo frente al cuarto frío. Fue aquí donde el miedo se disparó por completo. Quise alejarme, pero mis pies no respondían. Se hallaban plantados en ese lugar. Un sitio de primera fila para el terror. La puerta del cuarto frío se abrió de golpe, y tal como pasó la primera noche, la oscuridad se manifestó dentro de la habitación. Pero ahora había algo más. Pude ver cómo unos brazos se deslizaban entre las sombras para quedar en el marco de la puerta. Sobre su aspecto, puedo decirles que eran cadavéricos. Muchos de ellos ya se veían en estado avanzado de descomposición. Los brazos más pegados a la orilla se movían tocando el marco de la puerta de una forma aleatoria. Sin embargo, los que estaban en medio se estiraban en mi dirección, intentando alcanzarme. Por un momento me sentí seguro, pues la distancia entre los brazos y yo era mucha, imposibilitándoles el llegar a mí. Con lo que no contaba era con que mi cuerpo me traicionaría nuevamente, ya que mis pies comenzaron a moverse justo hacia ellos. Luché con todas mis fuerzas por oponerme a ello,
No obstante, me fue imposible. Con pasos lentamente agónicos me iba acercando más y más a mi inevitable perdición. Grité tanto que mi garganta se desgarró y el sabor a sangre se hizo presente. Golpeé mis piernas en un intento inútil de hacerlas reaccionar, de hacerlas cambiar de bando y que volvieran a obedecerme. Ahora estaba solo a centímetros de ser alcanzado, pues el hedor de la podredumbre era tan fuerte que casi me hacía vomitar. Viendo que todos mis intentos habían fallado miserablemente, me resigné ante el destino que me esperaba. Bajé los brazos y entre un mar de lágrimas cerré los ojos. Cuando las manos me tocaron, aquel tacto horrible y húmedo me hizo despertar. ¿Qué te pareció esta historia? Si te gustó, te invito a que dejes un comentario, des like y si así lo deseas, compartas este video. Igualmente te invito a que me sigas en las otras redes, Instagram, Facebook y TikTok. Estén atentos a la siguiente parte de esta historia. Sin más que decir, me despido. Así que ve y descansa, que la forja de las pesadillas volverá pronto.